Bendiciones para todos mis amados. Hoy domingo 17 de mayo del año 2020. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Y me decía, más de mí, menos de ti. Es que tenemos que aprender a menguar. Cada día usted y yo necesitamos menguar. Necesitamos tener más de Dios y menos de nosotros. Necesitamos ser más espirituales y menos carnales. Necesitamos que Él viva en nosotros, que sea Él el que tome el control absoluto de nuestra vida, que sea Él el que hable, el que piense, el que sienta, que sea Él el que se mueva con poder en nuestra vida y no que seamos nosotros, porque nosotros somos carnales, naturales, y nuestra naturaleza humana nos lleva a cometer errores, nos lleva a hacer cosas que no le agrada a Jehová, nos lleva a vivir más que todo en la carne. Recuerde que para el hombre natural, las cosas del hombre espiritual son locura. Usted tiene que aprender a vivir más en el espíritu y menos en la carne. Y cuando el Señor nos dice más de mí y menos de ti, es para que Él se entrone, que usted y yo le podamos dar permiso al Señor para que Él se entrone. Por eso el apóstol Pablo decía, porque ya no vivo más yo, Cristo vive en mí. O sea que ya no vivía su naturaleza, ya Él no hacía lo que Él quería, ya Él no hacía lo que Él sentía, Él se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Y cuando yo me dejo guiar por el Espíritu Santo, cuando yo permito que los frutos del Espíritu Santo se manifiesten con poder, porque como dice la palabra del Señor en el libro de Gálatas 5, 22, 23, esos frutos que son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, contra tales cosas no hay ley. Ahí es donde vive Cristo, ahí es donde vive el Señor, ahí es donde el Espíritu Santo se va a manifestar y que quiere sacar de ti esos frutos. O sea, Dios está permitiendo esta circunstancia, esta crisis, el estar encerrado para sacar de nosotros lo mejor, y lo mejor son los frutos, pero las obras de la carne, el más de nosotros, nos quiere llevar a separarnos de Dios. ¿Y cuáles son esas obras de la carne? El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, la enemistad, los pleitos, los celos, la ira, las contiendas, la disensión, la herejía, la envidia, los homicidios, la borrachera, la orgía, todas esas cosas las cuales son semejantes a ella y que el Señor nos amonesta a que nosotros no las practiquemos, porque los que practican todas esas cosas no van a heredar el reino de Dios. Pero sabemos que existen tres tipos de personas: la gente natural, la gente espiritual, carnal, y la gente espiritual. Usted y yo tenemos que aprender a ser espirituales. La gente natural es aquella gente que nunca ha conocido de Dios, que nunca ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Por supuesto, la gente natural no puede entender lo que puede hacer un hombre espiritual. La gente natural no puede comprender cómo usted con oración puede traer el cielo a la tierra. No puede comprender cómo usted orando puede hacer que su despensa siempre esté llena. No puede comprender cómo usted con oración puede hacer que la gloria de Dios lo corra y lo persiga a usted. No puede entender, porque la gente natural no puede entender eso. Dice el libro de Primera de Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, el hombre natural no puede comprender las cosas espirituales, no puede comprender cómo usted está anhelando allí en ese encierro ir a la iglesia, no puede comprender cómo usted necesita de estar adorando al Señor, no puede comprender muchas cosas porque es natural. Va a buscar la lógica, va a buscar para todo una respuesta, va a buscar para todo que se le explique. Ese es el hombre natural, porque no ha tenido un encuentro con Dios. Es el hombre natural. Está el hombre carnal espiritual, ¿verdad? O espiritual carnal, como usted le pueda llamar. ¿Y cuál es ese? Ese que ha conocido de Dios, que ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, que va a la iglesia constantemente, que quizás se la pasa con la pastora, con el pastor, que se la pasa con el mentor. Tal vez está también ligado a cualquier ministerio, pero su vida
va muy lejos de lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque cuando está en la iglesia es una cosa, pero cuando sale de la iglesia es otra. Es el tipo de persona que se queja, que en medio de la pandemia, de la cuarentena, viven ahí quejándose, murmurando, están amargados, no tienen gozo, no tienen paz, viven peleando con todo el mundo. Son hermanos que han sido tocados por Dios, pero no transformados. Como por ejemplo Judas, como es el caso del faraón, fueron tocados por Dios. Ellos vieron, estuvieron al lado del maestro. Judas estuvo al lado del maestro, tuvo el mejor maestro, el mejor pastor, el mejor instructor, pero era carnal, gente que se sabe la palabra, gente que conoce de Dios, gente que busca de Dios, pero no quiere menguar su carne, quiere seguir viviendo en la misma circunstancia, quiere vivir viviendo cautivo. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Gálatas nos dice que nosotros ya no podemos seguir viviendo como esclavos, tenemos que aprender a vivir como libres, como gente libre, y esa gente libre en la santidad que Cristo nos ha dejado. Tú no puedes haber aceptado a Jesús y seguir teniendo las mismas 2 mujeres, 3 mujeres, 4 mujeres, 5 mujeres, viviendo ahí en fornicación, viviendo en pecado. Tal vez el pastor no se puede dar cuenta, quizás el mentor tampoco, pero Dios sí, y Dios no puede ser burlado. El libro de Gálatas dice, todo lo que el hombre sembrare, eso lo va a recoger, porque dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces el hombre carnal, espiritual carnal, es aquel que a pesar de conocer de Dios, a pesar de conocer de la palabra, a pesar de conocer de las cosas que Dios ha hecho, sigue dejando que su carne lo domine, y son mal testimonio. Son el tipo de cristiano que usted dice, yo no quiero ser así, que espantan a la gente natural. La gente natural no se convierte a Cristo porque cristianos carnales lo espantan con su actitud, con la manera como habla, cómo se mueven, cómo dicen, cómo hacen las cosas. Entonces nosotros nos tenemos que revisar. Dios mío, ¿será que yo soy un cristiano carnal? Que mi comportamiento está haciendo que mi marido no vaya a la iglesia, que la manera como yo me estoy comportando no está haciendo que mi familia no quiera saber de Cristo, porque estoy actuando carnalmente, como estoy actuando locamente, porque locamente he actuado, Señor, actuamos locamente, como dice la palabra. Tenemos que aprender a ser esos cristianos espirituales, esa gente que no solamente hable de la palabra, sino que la viva, que lo que ella hable, que su sí sea sí, su no sea no, que tenga que pasar. Vamos a pasar pruebas, todos vamos a pasar pruebas, vamos a vivir problemas, todos lo vivimos. El que le diga a usted que no vive pruebas, que no vive situaciones, mire hermano, ya va a partir con Dios. Todos pasamos. El apóstol Pablo pasó la prueba. Jesús, el Hijo de Dios, siendo el Hijo de Dios, tuvo que matar su naturaleza humana carnal cuando estuvo ahí en el Getsemaní, y vio que sus discípulos no pudieron velar ni una hora. Él los había entrenado, los había empoderado, los había capacitado, y ellos no pudieron velar ni una hora. Pero aún así Jesús dijo, Señor, mira, que no se haga sino tu voluntad, sino la mía. No la mía, sino la tuya. Él, mire, hizo morir su carne. Él sabía que Pedro lo iba a negar, él sabía que Judas lo iba a entregar, él sabía lo que venía para él, pero él hizo morir su carne. Él hizo la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios? Hacer la voluntad del Padre Celestial. Pedro sabía lo que venía, pero hermano, estuvo dispuesto a hacer morir su carne, pero lo negó. Entonces nosotros tenemos que aprender a que nuestra carne mengua. El apóstol Pablo sabía lo que venía. Cuando se paró el profeta Agabo y tomó el cinto y dijo, el dueño de este cinto, le esperan persecuciones. Y todos empezaron a llorar, todos empezaron a decir, Pablo, no te muevas, no, porque sabían que el cinto era de Pablo, sabían que le venían unas situaciones tremendas. ¿Y qué dijo Pablo? Pablo dijo, dejen el lloriqueo, porque si yo tengo que morir, yo muero por causa de Cristo. Pablo estaba claro a quién él le servía. Él sabía que el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Cuando usted está dispuesto a vivir para Cristo, usted mata su carne. Por eso dice Lucas 9:23, todo aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si usted no está dispuesto a morir por Jesús, a morir su carne, su naturaleza humana, a dejar de hacer las cosas a su manera, deje que Dios se
entrone. Deje que Dios haga la obra. Yo quiero orar por ti en esta mañana para que sea más de Dios y menos de nosotros, para que nuestra carne mengue y sea Él el que viva. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos perdón, Señor. Si, Padre de la gloria, constantemente queremos que nosotros, Padre, hacer nuestra voluntad, te pedimos perdón. Espíritu Santo de Dios, muévete con poder en nuestra vida. Queremos más de Dios y menos de nosotros. Que nuestra carne mengue, que las obras de nuestra carne puedan menguar, Señor. Necesitamos que el fruto de tu Santo Espíritu se entrone en nuestra vida de una manera sobrenatural, porque sabemos que la carne es débil, Dios mío, pero el Espíritu siempre está dispuesto, Señor. Queremos andar en el Espíritu, queremos vivir en el Espíritu, porque sabemos que si vivimos por el Espíritu, andaremos también por el Espíritu. Padre, te lo pedimos en el nombre que sobre todo nombre tiene poder, que hoy nos podamos levantar y decir: más de ti, Señor, y menos de mí, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.